Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Un cordial saludo para todos y todas ustedes, nuevamente dando gracias a Dios de poder comenzar de su mano y en su compañía en este nuevo semestre del segundo del año 2021. Después de estar unos días en compañía de nuestros hijos y compartiendo con algunos de nuestros nietos, volvemos a estar con ustedes. Seguimos orando por todas las personas que se encuentran en este tiempo en quebrantos de salud o aún tienen familiares enfermos. Igualmente estamos pidiendo a Dios que provea para todas las necesidades sin que falte cosa alguna, como lo dijo el apóstol Pablo y el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento acerca de cómo Dios suple nuestras necesidades. La recomendación es que seamos pacientes y perseveremos y que la obra que Dios comenzó en nosotros se complete para que estemos maduros y bien preparados sin que nos falte cosa alguna. Y que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Al confiar en el Señor y pedir con fe, sin dudar, seguramente vamos a ver y experimentar las grandes bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Muy bien, hablemos hoy de los buenos consejos que vienen de la experiencia. Hemos popularmente dicho que quien no oye consejo, no llega viejo. También es un consejo muy antiguo de Salomón que dice que en la multitud de consejeros siempre estará la sabiduría. Se nos ha estado aconsejando de cómo prepararnos, por ejemplo, en esta época y cómo actuar en los tiempos difíciles y complicados, qué cosas tener en cuenta para tomar decisiones. Una de las mayores oportunidades de aprendizaje está en las personas mayores, precisamente, que con la sabiduría que han adquirido y con los años, por la experiencia misma que la vida da, tienen muchas cosas que decirnos. Precisamente un libro que está lleno de este tipo de consejos es el de Proverbios. Y bien haríamos nosotros en leerlo diariamente para aprender de él. Un buen consejo es de pronto tomar un capítulo del libro de Proverbios para cada día. Como son 31, nos coincide con los días de cada mes. Cuando sean 30, pues obviamente leeremos hasta el 30, pero en general podemos leer uno de los capítulos del libro de Proverbios que están llenos de buenos consejos para nosotros. Muy bien, en ese libro encontramos que el propósito específico por el cual Salomón escribió el libro es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa y llevándonos a hacer lo que es correcto, lo que es justo, en todo aquello que haya imparcialidad en las decisiones y en las acciones. Porque estos consejos siempre nos darán sabiduría, nos darán conocimiento y nos ayudarán a tener el discernimiento suficiente para poner en práctica cada una de las recomendaciones que él hace. Por eso, en nuestro estudio del día de hoy, que tiene que ver con lo que aprendemos de los años, de la experiencia, de las personas que nos han precedido y que de alguna manera nos dejan su sabiduría, vamos a tomar Proverbios en el capítulo 3. Si usted tiene su Biblia allí o en su dispositivo, usted puede buscar el capítulo 3 del libro de Proverbios. De los versículos 5 al 8 vamos a estar remitiéndonos en esta tarde en nuestro estudio. Esos versículos, y si usted está allí ya con su Biblia o su dispositivo, dicen así: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino que teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Como muchas veces se lo he hecho en otros estudios que hacemos de fin de semana o en algunas de las actividades que desarrollamos en nuestra enseñanza y capacitación, me gusta a veces desordenar un poco los pasajes, no con el ánimo de confundir, sino por el contrario de aclarar.
Y quisiera tomar este libro de Proverbios en este capítulo 3 de los versículos 5 al 8 y darle algo de giro para que podamos observar algunas cosas importantes. En particular, porque al final, en el versículo 8, habla del beneficio. Habla como conclusión a lo que de los versículos 5 al 7 el sabio Salomón está diciendo. Así que voy a comenzar precisamente con ese versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hablando en este tiempo en particular de mantener una buena salud, que se ha convertido finalmente en una de las más preciadas bendiciones que tenemos nosotros que agradecer a Dios. Efectivamente, estamos orando porque también en la iglesia hay muchas personas que han sido afectadas por esta situación del COVID y también de otras enfermedades y otras afecciones físicas. Y hemos estado orando por eso. Por eso cuando hablamos de la medicina que el cuerpo necesita, de la buena salud que requerimos, pues este pasaje tiene mucho que ver con ello. ¿Cómo nosotros podemos tener este beneficio de que sea medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos? Esta experiencia de lo que estamos viviendo en cuanto a la salud nos ha llevado a que nosotros consideremos, revisemos y aprendamos todos aquellos buenos hábitos que se tienen para con respecto a la alimentación, al ejercicio, al descanso adecuado, para siempre ser personas resistentes o resilientes, como se dice hoy día, ante los ataques de las diferentes enfermedades o virus. Esto nos ayuda a ser fuertes, a tener una adecuada salud y asimismo una respuesta física ante las posibles causas de enfermedad que tanto nos amenazan. Para finalmente llegar a este estado de vivir quieta y reposadamente, vivir en una vida de tranquilidad y descanso. Porque finalmente lo más preciado, insisto en esto, es que nosotros agradezcamos el tener una buena salud. Pero el beneficio de una buena salud, a más de los cuidados que ya mencioné, también necesita una buena salud espiritual. Es algo que desde que comenzó todo este proceso hemos venido cuidando. Tanto la salud física, pero igualmente la salud emocional, la salud espiritual. El beneficio de una buena salud, a más de lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, de su funcionamiento, tiene que ver con el cuidado de nuestra alma. Quisiera tomar como ilustración para este consejo que Salomón da a través del capítulo 3 de Proverbios, una de las historias del Antiguo Testamento y a través de ella ilustrar algunas de estas verdades tan importantes que Salomón comparte. Es la historia de Lot. Usted sabe de Lot, el sobrino de Abraham, y está narrada en el libro de Génesis. En particular, yo quiero remitirme a una parte de esa historia, que es el capítulo 19 del libro de Génesis. Si usted quiere, de alguna manera, después buscar el libro de Génesis, capítulo 19, y estudiar el contexto completo de lo que significa ese capítulo dentro de la historia de Abraham y su sobrino Lot. Ante la inminente destrucción que iba a sufrir Sodoma y Gomorra, donde vivía finalmente Lot, como todas las ciudades que dice la Biblia allí existían en ese valle, por la situación de deterioro moral al que habían llegado, podemos decir que Lot se encontraba hasta ese momento gozando de bienestar material, él tenía una apreciada comodidad. Recuerden que él había prosperado mucho con Abraham, estaba viviendo en una sociedad que tenía un grave deterioro, tanto en sus cualidades morales como en sus cualidades espirituales. No podemos decir y no podemos asegurar que Lot había caído en los mismos excesos inmorales de la sociedad, pero lo cierto es que él de alguna forma los toleraba y de alguna manera este mal social había permeado sus defensas espirituales, aprendidas obviamente en su tiempo que convivió con Abraham por muchos años. El final de la historia de aquel capítulo 19 del libro de Génesis es muy triste, porque Lot perdió absolutamente todo lo que había logrado ganar, no solamente en ese tiempo viviendo en Sodoma y Gomorra, sino todo aquel bien que había ganado en compañía de Abraham, la bendición que había sido para Abraham y que había de alguna manera llegado hasta la vida de Lot. Lot lo perdió absolutamente todo. Riqueza que, como digo, no debió ser poca. Y de alguna manera,
esto lo había llevado a estar dentro de las ciudades de Sodoma y Gomorra y vecinas como una persona prominente, como uno de los principales ciudadanos de aquella región. Además de eso, él había perdido también en ese proceso a su esposa. Recordará usted que la orden es que salieran y que no miraran hacia atrás, y la esposa de Lot volvió su rostro para mirar lo que quedaba de las ciudades de Sodoma y Gomorra en su destrucción, y allí se convirtió, dice la Biblia, en estatua de sal. ¿Qué era lo que le había pasado a su esposa? Bueno, el virus de la riqueza, la opulencia, la vanidad de aquellas ciudades, de alguna manera la había infectado a ella. Y no pudo salir sin dejar atrás, sino que aún lamentó el salir, el tener que hacerlo de la forma en que fueron obligados para salvar sus vidas, pero aún con todo y eso, ella desobedeció, y allí quedó como un testimonio de no podernos despegar de aquellas cosas que mal nos causaban. Las hijas de Lot, ustedes saben, habían perdido sus esposos. Cuando los ángeles que vinieron a advertirle a Lot para salir de la ciudad antes de la destrucción, los ángeles le habían hablado a Lot acerca de él, su esposa, sus hijas y los esposos de ella. Pero pues obviamente los esposos de sus hijas no quisieron salir, lo consideraron que no era tan inminente, que la situación no era tan grave, y persistieron en quedarse. Así que el castigo para ellos, para las amistades que seguramente habían cultivado durante esos años Lot y su familia allí en Sodoma y en Gomorra, también sufrieron finalmente por estar embriagados y seducidos íntimamente de todo el mal que se estaba viviendo allí. Las hijas de Lot una vez se retiran. Ustedes conocen esa parte de la historia también en la vida de Lot, que como pues obviamente quedaron solas, quedaron aisladas del resto de esa población que fue destruida. Ellas embriagaron a su padre y tuvieron relaciones de incesto con él para generar descendencia. De estas relaciones de Lot y sus hijas nacieron dos pueblos que son muy mencionados en el Antiguo Testamento. Y esos pueblos de alguna manera siempre fueron pueblos que se opusieron a lo que fue la proyección y la bendición del pueblo de Israel. Esos pueblos son los amonitas y los moabitas, que habitan hacia la región sur-oriente de la región de Israel actualmente. Muy bien, todo esto para mencionar que no podemos decir que la vida de Lot fue necesariamente una vida completa, porque al final, aunque tenía salud y bienestar, todo eso lo habían perdido. Él finalmente pues tuvo que asumir la consecuencia de el convivir en una sociedad que sus principios ya habían sido alterados y variados, y en lugar de agradar a Dios lo desagradaron. ¿Por qué terminó así? ¿Por qué, habiendo sido tan bendecido Lot, habiendo sido tan prosperado Lot al lado de Abraham, por qué terminó en esas condiciones? Y fue precisamente por no haber seguido el consejo de Salomón, que en su caso, como Lot vivió antes de Salomón, debió haberlo recibido también de su tío Abraham. Porque nosotros podemos decir que Proverbios capítulo 3 nos sirve a nosotros para no confiar en nuestra propia prudencia, para no ser sabios en nuestra propia opinión, para confiar en el Señor de todo corazón, para nosotros Proverbios. Pero seguramente todavía en la época de Lot Proverbios no se había escrito. Pero no por eso podemos ignorar que Abraham conocía ese principio de confiar en Dios y no confiar en sí mismo. Aún la decisión de haberse separado de Lot vino de parte de Dios para con él. Y Dios le dio a Abraham la orden de dejar que quien eligiera, en el caso de la dirección y el lugar de ubicación para la separación que iban a vivir, fue Lot. Y Lot escogió lo que a su parecer, en su propia opinión, era lo mejor. Y mire cómo termina. Termina completamente vacío de todo lo que había logrado tener hasta ese momento. Ahora, ¿por qué? Precisamente por no haber seguido el consejo, por haber, de alguna manera, él perpetuado este concepto que humanamente llevamos muy profundamente arraigado, y es: cada uno se cree sabio en su propia opinión. Porque de eso se trata nuestro tema en el día de hoy, los buenos consejos de la experiencia. Nosotros tenemos que aprender a tener un oído fino para escuchar de la experiencia, para escuchar de las historias de otros que nos pueden ayudar a nosotros a descubrir las cosas buenas para hacer, y también a cuidarnos de las cosas que nos pueden hacer daño.
¿Qué se nos aconseja para evitar semejante suerte como la que Lot tuvo que asumir? ¿Qué sería lo que tenemos que hacer? Y básicamente en Proverbios 3 encontramos tres cosas, al menos en el estudio del día de hoy las vamos a revisar, que nos pueden ayudar a no vivir esa condición en que estuvo Lot durante mucho tiempo con la bendición, aún la bendición que venía a través de Abraham para él, pero llegó el momento en que todo eso lo perdió porque no confió en el Señor de todo su corazón. Así comienza el versículo 5 del libro de Proverbios en el capítulo 3. Confía en el Señor de todo tu corazón. Luego dice, reconócelo en todos tus caminos. Y finalmente en el versículo 7 habla de temer al Señor y apartarse del mal. Estos consejos, estos tres consejos, son los consejos que hubiese podido evitar que Lot tuviese ese final tan triste y dramático. Como también nos puede evitar a nosotros tener un daño de la bendición que hasta ahora hemos tenido por no confiar en el Señor, por no reconocerlo en todos nuestros caminos y por no temerle y apartarnos del mal. Miremos cada una de estas tres recomendaciones de la historia que ilustramos un poco con la vida de Lot. Comencemos en el versículo 5. Confía en el Señor de todo tu corazón. Lot siempre estuvo a la sombra de la confianza y obediencia que Abraham tenía para con Dios. Abraham era el que confiaba, Abraham era el que de alguna manera obedecía y Lot estuvo allí acompañándole, pero de pronto no desarrolló su propia relación de confianza y obediencia. Muchas veces esto lo vemos también en los ambientes familiares donde algunos de los miembros caminan con el Señor y otros viven a su sombra y bajo su bendición. Pero llegan momentos como estos en los que cada uno tiene que asumir y cuando no se ha aprendido a desarrollar la confianza en el Señor de todo corazón, pues obviamente vienen los problemas. En esta porción de Génesis que habla de Lot, nunca se menciona que Lot tuvo una relación personal con Dios. Toda su prosperidad siempre vino de la bendición que Abraham había recibido por la fe obediente a Dios. Cuando se le ofreció la posibilidad de emprender su propio negocio, quiero decir, cuando le dio a Abraham la oportunidad de independizarse a causa de las grandes riquezas que tenían y los bienes que habían logrado acumular, Lot siguió su propio consejo. Ni siquiera le preguntó a Abraham qué le recomendaba, cuál sería el consejo, sino que cuando Abraham le dijo, elige la tierra, él inmediatamente miró de una manera, digámoslo así, aprovechada, porque como tenía la opción de primera mano, él podía elegir la mejor tierra y así lo hizo. Esa era su opinión, tenía que aprovechar la mejor porción de tierra. Y era esta tierra donde él fue asentándose hasta que llegó a hacer su morada en Sodoma y Gomorra, que finalmente fueron destruidas y con esa destrucción todo lo acumulado se perdió. Como lo dice Salomón en los versículos 5 y 7, él hizo exactamente lo que no se debía hacer. Miren, el versículo 5 de ese Proverbios 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y en el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Mire que no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino también lo que no debemos hacer. Comenzamos diciendo, confía en el Señor. Y nos dice qué no deberíamos hacer. No confíes tanto en tu propia prudencia ni en tu propia opinión. Él no buscó la dirección de Dios en sus decisiones y en sus caminos. Siempre él actuó, y estoy hablando de Lot, a la luz de lo más conveniente, a la luz de lo que los sentidos le decían, sus gustos particulares y personales tenía. No escuchó consejo alguno, sino que hizo lo que en su propia opinión era lo mejor y terminó siendo la razón de su desastre. Y esta triste realidad se sigue repitiendo, porque los hombres somos muy vulnerables a la autosuficiencia y a la confianza propia. Es más, en muchos de los cursos y enseñanzas de superación personal que escuchamos en el mundo, esto es lo que más se recomienda. Cosas como déjate llevar por tu yo interno. Tú eres el que sabes qué es lo mejor para ti. Tú no tienes que esperar que nadie te diga qué es lo que debes hacer. Tú lo debes alcanzar según lo que tú mismo te propongas. Este tipo de frases
Este tipo de declaraciones, y muchas veces la gente las asume como su realidad, lo que hacen es acentuar esto que no pide Proverbios que hagamos. No confíes en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Pide consejo y a la luz del consejo considera y ahí sí toma una decisión. Así es como nos volvemos sabios, según nuestra propia opinión. Yo me dejo llevar por mi yo interno, yo sé que es lo mejor para mí, nadie me tiene que decir lo que yo debo hacer y terminamos volviéndonos nosotros confiados en nuestra propia prudencia. Desafortunadamente el resultado de este mal, como queda evidenciado en la vida de Lot, de Lot, es que perdió todo lo que había ganado. Ahora, primer consejo entonces, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál es el segundo consejo? Miremos el segundo consejo en Proverbios 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Esto tiene que ver con tener siempre presente la aprobación de Dios sobre nuestras acciones. Lo cierto es que Lot estaba más interesado en el reconocimiento de sus contemporáneos que en lo que Dios opinara de sus acciones. Usted ve que Lot finalmente estaba rodeado de cierto nivel de prestigio en la sociedad decadente de Sodoma y Gomorra. Para él era más importante el posicionamiento ante los hombres que su relación personal con Dios. Y vuelvo a insistir que estas cosas no solamente se dan en la vida de Lot, sino que muchas veces están presentes en nuestras vidas en el presente. Y es que a veces nuestra opinión o la opinión que otras personas tienen de nosotros a veces es más importante que lo que Dios opina acerca de nosotros y nuestros caminos. Lot pasó por alto uno de los consejos que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento, que Pablo nos lo repite en el libro de Gálatas en el capítulo 1:10. Si usted mira Gálatas 1:10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire que Pablo tenía muy claro esto. Él podía vivir según su propia opinión, ya era un hombre sabio y entendido. Él podía vivir de acuerdo a su propia prudencia, pero él plantea en este libro de Gálatas, en el capítulo 1, él plantea diciendo, es que yo estoy buscando el favor o agradar a los hombres. No, yo lo que busco es agradar a Dios y tener su favor, porque finalmente yo soy siervo de Él. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces en nuestras sociedades y en estas características decadentes que estamos viviendo, nosotros queremos estar en una buena relación con los que nos rodean. Y eso implica hacer lo mismo, aceptar lo mismo y vivir de los mismos principios que ellos tienen. Pero muchas veces van en contra de lo que Dios nos recomienda, de lo que Dios nos aconseja, de lo que en la experiencia otro nos dice. Entonces ahí es donde nos es necesario apartarnos de esa opinión de otras personas, porque estamos buscando vivir de acuerdo a lo que Dios en su palabra nos propone. Muy bien, Pablo advierte acerca de buscar primero, entonces, la aprobación de Dios es a quien adoramos, a quien amamos y a quien servimos finalmente. Entonces debe ser lo más importante. Él dice, porque si tratamos de agradar a los hombres, no daremos prioridad al consejo y la amonestación de Dios. Si tratamos de agradar a los hombres, terminamos nosotros más bien siguiendo los consejos que el mundo nos puede dar. Y créame que en el mundo encontramos una cantidad impresionante cada día de temas, de recomendaciones, de estrategias que muchas veces no están alineadas con los principios bíblicos. Se habla, vuelvo a insistir, de fortalecernos nosotros mismos, de fortalecer nuestra propia opinión, en lugar de llevarnos a ser humildes y reconocer que por nosotros mismos podemos hacer muchas cosas, pero no todas, porque omnipotentes no somos. Así que hay que reconocer a Dios. Y si esto nos pasa muy frecuentemente, que para no desentonar con nuestra cultura, terminamos haciendo lo que ella hace, pero desagradando obviamente a Dios, nos puede suceder lo mismo que le sucedió a Lot, que cuando llegue el final de esa sociedad decadente, todo lo que nosotros habíamos sembrado en ella se pierde. Mas todo aquello que hayamos hecho en obediencia a Dios, siguiendo su consejo,
confiando en Él, obviamente permanecerá. Aún cuando los enviados a Sodoma, recordará usted la historia, para advertirle a Lot acerca del dramático final que se acercaba para esa ciudad y las ciudades que lo rodeaban, le dijeron que su salida tenía que ser inmediata. Y los ángeles, usted recuerda esa historia en el capítulo 19 y el capítulo 20, los ángeles le dijeron que no había tiempo de espera, no era una advertencia, era una sentencia y que él tendría la oportunidad de librar su vida y la vida de su familia si actuaba inmediatamente. Ante un diagnóstico de destrucción como el que tenía, con la seriedad que eso implicaba, Lot no lo tomó tan en serio. Y le aconsejaron, los ángeles le aconsejaron que saliera y se fuera a las montañas para que la destrucción no lo alcanzara. Pero aún Lot, si usted lee ese capítulo completo, Génesis 19, usted ve que Lot al final, cuando salió, les pidió que no lo llevaran o no lo hicieran ir a las montañas, sino que le permitieran ir a una ciudad ahí cercana a Sodoma y Gomorra, en el mismo valle que se llamaba Zoar, que era una pequeña ciudad como su nombre lo dice, Zoar significa pequeña. Entonces, él dijo, bueno, está bien, me voy de la gran ciudad de Sodoma, de la gran prosperidad de Gomorra, y bueno, pero déjeme ir a una ciudad pequeña. Miren, los ángeles están diciendo, váyase lo más lejos posible, vaya a las montañas y comience una nueva vida allá. Pero aún Lot se había dejado permear tanto por estos ambientes de la sociedad que vivía, que finalmente él prefirió irse a la ciudad de Zoar. Él aún persistía en su propia sabiduría, en su propia prudencia. Sus caminos no coincidían ni siquiera con lo que los ángeles le estaban diciendo que Dios estaba ordenando que hiciera. Y si vamos a leer el resto del capítulo 19 del libro de Génesis, nos encontramos que al final Lot tuvo que, después de algún tiempo que vivió en Zoar, abandonar la ciudad. Y allí dice que la abandonó por miedo a los habitantes de Zoar. Así que ni siquiera los habitantes de esa ciudad cercana a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas y que seguramente ellos lo vieron, y por las razones que ellos conocían, la ciudad de Zoar no cambió. Y Lot se dio cuenta de que allí vendría igualmente, si él no salía, una destrucción. Ahora, ¿qué quedaba para ser destruido? Todas sus riquezas, toda la acumulación de su trabajo se había perdido en Sodoma y Gomorra. Así que lo que le quedaba aquí era su vida y la vida de sus hijas, porque aún su esposa se había perdido ya. Así que en el capítulo 19 dice que al final Lot se fue a vivir a las montañas. ¿Cómo se lo advirtieron los ángeles desde el principio? ¿Cómo se lo aconsejaron desde el principio? Y allí tenemos una vez más que reconocer que él no tenía claro eso de escuchar el consejo, sino siempre actuar de acuerdo a lo que a él mejor le parecía. A él le pareció mejor irse hacia la región de Sodoma y Gomorra y allí perdió todo. Y luego, ya estando en esa condición, prefirió irse a la ciudad de Zoar en lugar de irse a las montañas donde le recomendaron, y allí le tocó salir porque aún los habitantes de Zoar se volvieron enemigos suyos. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por experiencias de estas para aprender una lección como confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia? Muchas veces nosotros hemos tenido experiencias similares una y otra vez y decimos, no, ya aprendí la lección, ya tengo que buscar el consejo de Dios y es obedecer a Dios. Y al rato nos vemos otra vez tomando el consejo de las personas que nos rodean, tomando el consejo de las circunstancias en la sociedad en la que vivimos y no haciendo lo que Dios quiere. Entonces, esta segunda recomendación es importante para nosotros. Confía en el Señor y reconócelo en todos tus caminos. Dale prioridad a Dios en todos tus caminos. Ahora, terminemos con el tercero de los consejos que allí en Proverbios 3 están del versículo 5 al 7. Vamos al versículo 7, en la segunda parte donde dice, sino teme al Señor y apártate del mal. Aquí, bueno, encontramos algo que muchas veces hemos estudiado y que es uno de esos temas que a veces son delicados de explicar y de entender. Teme al Señor. Siempre que hemos hablado de este temor que debemos tener de Dios, no significa miedo,
No se trata de miedo, se trata precisamente de lo que se nos está recomendando en esta porción del libro de Proverbios. Que este temor es precisamente reconocer que Dios sabe más que nosotros, que Dios conoce mejor las cosas que nosotros, que Dios conoce aún el futuro que nos espera a nosotros. Por eso, si yo tengo eso claro en mi vida, si esa es una creencia y una convicción clara en mi vida, que Dios lo sabe y lo conoce todo y está anticipándose siempre a lo que yo todavía no conozco porque Él es eterno, yo soy temporal, entonces no me debo apoyar en mi propia prudencia. No debo ser sabio en mi propia opinión, sino que debo temer a Dios y apartarme del mal. Este es el tercer consejo y la recomendación que Salomón hace. Y usted sabe que aún Salomón lo hace teniendo en cuenta su propia experiencia, porque él aún en los últimos años de su vida tuvo problemas, porque terminó haciendo lo que mejor le pareció y eso lo llevó a que muchas veces actuara en contra de los principios que había practicado durante largos años en su vida. La sabiduría entonces de la cual nos habla la Biblia es esa que viene precisamente del temor del Señor. Usted sabe que aún Salomón desde el capítulo 1 de Proverbios está hablando de lo que significa el temor de Dios. Y él dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y que normalmente los insensatos desprecian precisamente la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, o sea, las personas que no tienen sensatez. Y eso implica que son personas que han perdido el juicio y el equilibrio en sus decisiones, porque se han apartado del temor de Dios. Y usted sabe que eso es una de las cosas más importantes y que con el tiempo se fueron perdiendo. Hoy día no se habla del temor de Dios. Hoy día se habla de la capacidad de ser astutos para aprovechar las oportunidades. Hoy casi que se ha calado en nuestras culturas el principio de que nosotros tenemos que es aprovechar las oportunidades. Que los papayazos que nos dan, como popularmente decimos, tenemos que aprovecharlos. Y muchas veces eso va en contra de los principios que Dios nos enseña. Quienes desprecian el consejo y la dirección de Dios en la Biblia son considerados insensatos o faltos de sensatez. Y la sensatez es una cualidad que tienen aquellas personas que muestran buen juicio, que muestran prudencia, que muestran aún madurez en sus actos y decisiones. Siempre, como todo buen consejo, nos tiene que llevar a evitar un mal y poder hacer el bien que nos trae la bendición. Así que ser insensato es precisamente desaprovechar la oportunidad finalmente de ser bendecido. Nosotros a veces decimos que nuestra astucia, nuestra malicia indígena nos lleva a aprovechar las oportunidades. Bueno, puede que con esa astucia y esa malicia nosotros tengamos unos buenos resultados temporales. Pero eso no dura mucho. Pregúntele a Lot. Él vivió de eso, de su astucia, de su capacidad de poder en los negocios, como lo que tuvo con Abraham, esa oportunidad de negociar quién se iba a quedar con qué. Él aprovechó, él tuvo un golpe de astucia allí. Y al final, ¿qué hizo? Perdió todo. Mientras que lo que aparentemente era una pérdida para Abraham se convirtió siempre en su provisión para él y para sus descendientes. Todo lo que Dios nos está enseñando a través de este capítulo 3 del libro de Proverbios nos tiene que llevar es a que entendamos que Dios no quiere que nosotros ni nos dañemos, ni perdamos, sino por el contrario, que nosotros tengamos paz, que tengamos tranquilidad, que tengamos salud, que nosotros podamos ser prosperados en todas las cosas. Y yo sé que lo anhelamos. Y que nosotros le oramos a Dios para que nos dé estas bendiciones. Todos oramos por ello, por salud, por paz, por tranquilidad, por bendición, por prosperidad. Claro, pero aquí están los consejos que nos dicen cómo hacerlo. Porque no es solamente orar, sino actuar. Y tenemos que actuar de una forma consecuente. Él lo hace a uno. Él es el que lo prospera a uno. Y segundo, Dios con la bendición que nos da, nos evita el tener que llorar por decisiones equivocadas que tomemos. Recuerde que dice que la bendición de Dios es la que nos bendice, nos añade prosperidad y no trae tristeza con ella.
¿Por qué? Porque precisamente nos evita el daño que podríamos sufrir. Muy bien, lo último que nosotros sabemos del libro de Lot, del libro de Génesis acerca de la vida de Lot, es esto narrado en el capítulo 19. Nunca más encontramos de ahí en adelante mención de Lot. Simplemente se quedó viviendo allí en las montañas con sus dos hijas, y por estas relaciones incestuosas que hubo nació este pueblo de los moabitas y los amonitas. Y la verdad es que esos pueblos nunca llegaron a ser tenidos en cuenta bíblicamente como pueblos prósperos, sino más bien como opositores al bienestar del pueblo hebreo en su época. Por eso es sabio seguir los buenos consejos que nos da la palabra de Dios. Sus beneficios siempre serán para nosotros. Y esos beneficios obviamente nos garantizan la seguridad y nos dan la garantía del permanecer. Estamos comenzando un segundo semestre y estamos buscando el poder revisar lo hecho en el primero y replantearnos lo que va a ser el segundo, para que lo bueno que hemos hecho podamos perpetuar y que lo equivocado que hemos hecho podamos corregir. Hay algunas cosas que mejoraremos y hay algunas cosas que definitivamente tenemos que abandonar. Y por eso está esta recomendación del libro de Proverbios. Confía en el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Teme al Señor y apártate del mal. Ahora vuelvo al versículo de lo que nos dice de beneficios. En el versículo 6 dice, cuando habla de confiar en el Señor y reconocerlo en nuestros caminos, en el versículo 7, hay una partecita allí que está como medio oculta. Simplemente es el resultado natural que eso da. Dice, Él enderezará tus veredas. Cuando es necesario hacer un proceso de enderezar es porque algo se torció. Y todos y cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia. Aunque hemos querido vivir de una manera recta, muchas veces tomamos decisiones que nos inclinan a uno u otro lado del camino. Y el Señor tiene que enderezar nuestras veredas. No estamos hablando aquí como personas sabias, como personas que nunca hemos errado, como personas que todas las cosas las hemos hecho bien. No, tenemos que reconocer que muchas veces, por no confiar en el Señor, sino en nuestra propia prudencia, no seguir el consejo de Dios y de la experiencia de otros, nosotros hemos tenido que asumir que nuestro camino se ha torcido. Y entonces una de las bendiciones de Dios cuando confiamos en Él y cuando le reconocemos en nuestros caminos es que Él enderezará nuestras veredas. Por eso estamos hablándolo en este tiempo, porque puede que de lo proyectado en el mes de enero, cuando comenzamos el 2021, al revisar lo que sucedió hasta el mes de junio, primer semestre, podamos encontrar que de alguna manera nos fuimos inclinando hacia algo que no teníamos presupuestado hacer, que de pronto lo bueno que planeamos para desarrollar se nos fue torciendo en algún momento del camino. Y entonces ahí es donde Dios entra y endereza nuestras veredas. Entonces el proceso es de reflexión, de corrección y de reorientar, finalmente reorientar el camino. Y eso con la ayuda de Dios, pues obviamente lo logramos. Hemos estado revisando muchas de nuestras actividades, muchos de nuestros procederes. Hemos dado gracias a Dios porque bajo su dirección hemos encontrado cómo nos ha sostenido, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha sacado adelante. Sabemos que todos y cada uno de ustedes han tenido momentos complejos, momentos difíciles, pero han confiado en el Señor, le han reconocido en sus caminos, han temido a Dios y se han apartado del mal. Y aunque no hemos sido perfectos y hemos tenido equivocaciones, errores, fallos, hemos tenido desaciertos, Dios ha ido ordenando y ordenará nuestro camino en este segundo semestre. Pero volvemos al versículo 8 con el cual comencé, porque les decía que había querido implantar primero lo que es el beneficio, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, uno siempre tiene que, pues, digámoslo desde el punto de vista comercial, vender el beneficio de aquello que estamos ofreciendo. Porque si no hay un beneficio en lo que ofrecemos, pues obviamente no va a haber un atractivo para ser adquirido. Cuando la Biblia dice reconoce al Señor, cuando la Biblia dice confía en Él, cuando la Biblia dice que nos apartemos del mal,
es porque hay un beneficio detrás de eso. Por eso era necesario mencionarlo al principio. Será medicina para nuestro cuerpo y será refrigerio para nuestros huesos. Y mejor que esta época, ¿cuál? Cuando nos hemos visto tan afectados desde el punto de vista de salubridad, y no solamente la física, la mental, la emocional y hasta la misma espiritual. Cuando volvemos y retomamos el consejo, ese consejo de confiar en el Señor, de reconocerlo en nuestros caminos, de tener temor de Dios y apartarnos del mal, cuando recuperamos esta visión que nos da Salomón, inmediatamente empieza a darse la medicina, los procesos de curación, de recuperación. Y estamos orando por todos los que físicamente están afectados, para que Dios permita que sus cuerpos puedan volver a retomar la salud. Pero también oramos por las afecciones que ha habido en las relaciones, las afectaciones económicas que hemos sufrido en nuestros procesos. ¿Pero cómo? Confiando en el Señor, reconociéndolo en todos nuestros caminos antes de tomar decisiones. Y finalmente, todo aquello que vemos que nos aparta de Él, lo dejamos a un lado. Muy bien, tomemos entonces en consideración el tema de este día, la importancia de seguir los consejos. La Biblia dice que hay sabiduría en reconocer un buen consejo y seguirlo. Pues qué mejor consejo que el de Dios a través de su palabra. Yo a veces temo que nosotros nos quedemos es con la consideración de que esto fue lo que dijo Salomón. Pero la verdad es que el Espíritu de Dios fue quien inspiró a quien escribió finalmente como autor material los escritos que encontramos en la Biblia. Pero el autor intelectual de todo ello es Dios mismo. El Espíritu de Dios inspiró. Así que cada vez que leamos la Biblia, no lo consideremos como el consejo que nos da en el caso específico de Proverbios Salomón. O no nos quedemos simplemente con la historia y las lecciones que nos da la vida de Lot, sino que todo lo que allí está escrito lo dejó Dios escrito para que nosotros pudiésemos tomar conciencia de ello y poder hacer lo correcto y traer bendición y evitar lo que nos puede traer daño y perdición. Muy bien, orémosle al Señor en este día, aún en este mes de julio que estamos comenzando segundo semestre, estamos revisando, orientando nuestros caminos, estamos reconociendo a Dios, apartándonos de lo que nos ha dañado, nos ha afectado y seguir bajo su dirección para terminar este año con su gracia, con su favor. No de pronto como nosotros lo esperábamos, porque ya a esta altura del paseo esperábamos que las cosas fueran diferentes. Todavía no son como quisiéramos, pero eso no quiere decir que Dios haya fallado, haya faltado. Por el contrario, entre más difíciles son las cosas, más podemos apreciar cómo Dios guarda, cuida, dirige, controla las situaciones para nuestro bien. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, porque tú eres un Dios que lo conoces todo. Claro, tú eres el Dios creador de todas las cosas. ¿Y cómo no vas a conocerlas? Si aún antes de crearlas, las conocías, Señor. Pero no eres un Dios simplemente creador, sino un Dios que nos acompañas a nosotros. Por eso, nuestro mejor consejero siempre serás tú y tu palabra, Señor. Cuando hoy hablamos de la importancia de escuchar un consejo, cuando recordamos esos proverbios aún sociales, culturales, que nosotros manejamos como el que no escucha consejo no llega a viejo, nos lleva a pensar en la importancia de valorar un buen consejo. Y tu palabra dice que tú tienes eso para nosotros, el mejor consejo. Gracias te damos por estos tres que Salomón pudo plasmar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y queremos pedirte que nos ayudes a recordarlos, ayudes a ponerlos en práctica y que ellos nos permitan que sean medicina y que sean refrigerio para nosotros en estos tiempos. Esos consejos son en el confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia o nuestra propia sabiduría. En reconocer al Señor en todos nuestros caminos, no tomar decisiones basadas precisamente en nuestra propia opinión. Y tercero, temer al Señor y apartarnos de lo que nos hace daño, de lo que desagrada a Dios. Permítenos con estos tres consejos poder estar trabajando para construir, Señor, nuestro plan de desarrollo del segundo semestre. Gracias te doy por todos y cada uno de los que estamos conectados.
Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestras familias estén cubiertas bajo tu gracia y el ánimo de nuestro corazón sea buscarte de forma constante, permanente, todos los días. Gracias te damos por las actividades que estamos desarrollando, por las que estamos implementando en este segundo semestre y por esta nuestra oportunidad de fin de semana cuando nos reunimos sábado y domingo para agradecerte a ti, pero también para pedirte que nos digas lo que necesitamos saber y poderlo hacer. Permítenos oír tu consejo y seguirlo obedientemente. Te damos gracias entonces en el nombre de Cristo Jesús, dejando la semana que termina en tus manos y encomendando, reconociendo delante de ti nuestros caminos en esta nueva semana que iniciamos. Que sea tu favor y tu gracia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me les bendiga, Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en sus corazones siempre paz. Dios bendiga a sus familias. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en 8 días y durante la semana en nuestras diferentes actividades. Dios los bendiga. Bendiciones. Muchas gracias.